Un par de anuncios de servicio público. Quiero recordarles que hoy día en la noche es la asamblea de asociados de Sepia. Para los que somos miembros de la asociación, recordar, va a haber un ómnibus que va a decir Asamblea Sepia, que nos va a llevar al lugar de la asamblea. Recordarle también a los miembros de la asamblea que en caso están pensando de proponer a alguna persona para que sea miembro de la asociación, existen unas hojas, María del Carmen debe tenerlas, donde pueden llenar. Recuerden que como requisito es que existan 2 publicaciones académicas y eso se somete a consideración de la asamblea. Ya tenemos algunas propuestas. Si algún miembro de la asociación está pensando en proponer a alguien, por favor le pediríamos que llenaran la ficha para poder hacer el trámite correspondiente. Sin más, vamos a empezar con este segundo día y esta segunda ponencia de balance. Estamos en esta sesión mirando el tema de servicios ambientales y desarrollo rural sostenible. Vamos a tener en primer lugar la ponencia de balance, servicios ecosistémicos y desarrollo rural sostenible de Ernesto Raez, que actualmente está trabajando en el MINAM. Y los comentaristas van a ser Rosana Barrantes, del Instituto de Estudios Peruanos, y Robert Loyola. No tengo tu afiliación institucional acá. Del Ministerio del Ambiente. Del Ministerio del Ambiente también. Tenemos la ponencia de balance va a tener unos 30 minutos, vamos a tardar si fueran 25 te lo vamos a agradecer. Estamos un poquito retrasados y luego van a tener 15 minutos cada uno de los comentaristas. Sin más, vamos a empezar la ponencia. De repente le invitamos a los comentaristas, si pueden tomar asientos en la primera fila, así van a ver. Gracias, buenos días a todos y todas. Muy contento de estar en Chachapoyas, tan cerca de la Nacional de la oficina. ¿Está la presentación lista? ¿Sí? ¿La avanzamos? Bueno, me ocupa hoy día el tema de servicios ecosistémicos y desarrollo rural sostenible. Si se dan cuenta, es un pequeño cambio con respecto al título original, se explicará en el camino. Siguiente, por favor. Y el plan de la charla es explicarles los temas de la ponencia de balance, mencionar rápidamente algunas constataciones, hallazgos y propuestas principales de la ponencia para pasar a leer las conclusiones y recomendaciones. Muy sencillo, tenemos poco tiempo. La ponencia de balance de servicios ecosistémicos y desarrollo rural sostenible parte de una provocación propuesta por el comité organizador del CEPIA 15 en el sentido de ver si podíamos emplear el marco conceptual de la evaluación de ecosistemas del milenio, la EM, que relaciona el bienestar humano con los servicios ecosistémicos, como ustedes saben, ¿no?, para plantear interrogantes sobre el desarrollo rural sostenible en el Perú. Y de allí surgió un balotario extenso y ambicioso que plantea los términos de referencia del comité, de los cuales el proceso de construir la ponencia fuimos decidiendo por algunos
y desestimando otros, sobre todo por cuestiones de tiempo y oportunidad. Y las tres interrogantes derivadas de esta provocación que toco en la ponencia y las que vamos a conversar ahora son cómo se relacionan las percepciones ambientales, en especial la conciencia sobre la degradación de los servicios ecosistémicos con la conducta ambiental de los pobladores rurales, qué experiencias concretas de valoración de servicios ecosistémicos existen en el Perú y qué dinámicas de actores sociales y retos institucionales están relacionados con dichas experiencias. Creo que puedo acá, voy a hacer el intento. Perfecto. Hablemos un poco entonces del contexto y el marco conceptual que suscita la ponencia, la evaluación de los ecosistemas del medio. Como ustedes saben, el año 2000 esta iniciativa fue convocada por el secretario general entonces de las Naciones Unidas, Kofi Annan, con la finalidad de evaluar las consecuencias del cambio ecosistémico sobre el bienestar humano y además de ofrecer bases científicas que ayudaran a definir acciones encaminadas a mejorar la conservación y el uso sostenible de dichos sistemas, así como su contribución al bienestar humano. El informe final de la evaluación del milenio fue publicado en el año 2005, aunque la evaluación es reciente. La idea de servicios ambientales, servicios ecosistémicos, funciones ecológicas estratégicas, tiene ya larga data en la propia Estrategia Mundial para la Conservación. Se plantea como uno de los objetivos la conservación de los servicios fundamentales ecosistémicos, y se refería justamente, de las funciones ecológicas fundamentales, y justamente se refería a este tipo de servicios. Sin embargo, literatura que trate directamente, explícitamente, el tema de servicios ecosistémicos, particularmente desde el marco conceptual de la AM, es necesariamente literatura reciente. La evaluación del milenio llegó a una serie de conclusiones, de las cuales destaco tres. La transformación sin precedentes de la biosfera por parte de los seres humanos durante el último medio siglo ha conducido a una pérdida sustancial y en gran medida irreversible de la diversidad de la vida en la Tierra. Además, sin embargo, esos cambios han contribuido a mejoras netas en el bienestar humano y en el desarrollo económico, pero a un costo ambiental creciente, ¿no? 2/3 de los servicios ecosistémicos declinan en el mundo entero. Estos costos crecientes están reduciendo sustancialmente los beneficios según progresan, pero además la distribución de costos y beneficios entre los seres humanos ha sido particularmente desigual. Además, la EM predice que un empeoramiento significativo de la degradación de los servicios de los ecosistemas durante la primera mitad de este siglo XXI será un obstáculo para lograr las metas de desarrollo del milenio. Una predicción que hasta cierto punto no se está cumpliendo. Ahora, son válidas estas conclusiones de la evaluación del milenio para el Perú. Es relevante el marco conceptual para el caso peruano. Todas las evaluaciones recientes sobre el estado del ambiente en el Perú convergen con las conclusiones de la evaluación del milenio. Sufrimos también en el Perú una generalizada degradación de la biodiversidad y de los ecosistemas. Dado que la gran mayoría de peruanos hoy por hoy somos urbanos, es en los centros urbanos donde se concentran los impactos sobre el bienestar y sobre la salud humana causados por la degradación de la diversidad biológica. Sin embargo, el campo no ha desaparecido y en el campo la gente no solamente sufre los efectos de la degradación, sino que también depende como medios de subsistencia de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos. En consecuencia, también la degradación ambiental en el medio rural amenaza la viabilidad socioeconómica y la supervivencia cultural de las formas, los modos de vida de los pueblos originarios, de las sociedades tradicionales que ocupan el medio rural. En consecuencia, es tremendamente relevante esta degradación. Todos somos conscientes, además, en el Perú, de que la degradación ambiental de territorios rurales, comunitarios, indígenas, tradicionales, es central a la conflictividad socioambiental que vivimos cotidianamente. Y también somos conscientes de que los usuales sospechosos causantes de esa degradación son las industrias extractivas, la agroindustria, los megaproyectos,
y además son legítimos sospechosos, ¿no? Hay más de 5.000 pasivos ambientales mineros registrados por el Ministerio de Energía y Minas en el Perú, la mayoría de los cuales no tienen ni siquiera responsable identificado. Y además también se sospecha que estas empresas llevan la parte del león, digamos, en términos de la distribución de beneficios de las actividades de degradación. Este es el marco conceptual de la EM y tiene tres momentos fundamentales, ¿no? La idea básica es la vida sobre la Tierra, la biodiversidad, no sé si se ve el puntero, ahí está, ¿no? Ofrece beneficios a los seres humanos, beneficios de aprovisionamiento, reservas naturales que podemos utilizar directamente para alimentarnos, etcétera, de regulación, como por ejemplo de regulación climática, de regulación hídrica, culturales en términos de inspiración artística, estética, etcétera, y de apoyo a la producción, como la productividad primaria, la formación de suelos, etcétera. Estos son entonces elementos fundamentales para el bienestar y el progreso humano, pero según la humanidad prospera y experimenta cambios demográficos, cambios culturales, cambios de los patrones de consumo, empieza a presionar cada vez más directamente sobre los ecosistemas, reduciendo progresivamente su capacidad de ofrecer estos servicios ecosistémicos. Entonces entramos en un círculo vicioso de degradación permanente. Ese es el planteamiento del marco conceptual de la evaluación del milenio. Y si ustedes se fijan, esto en cierta manera refleja una cosmovisión, una manera de ver el mundo, y vale la pena preguntarnos cómo esta cosmovisión contrasta con otras cosmovisiones al uso. Hay dos rasgos interesantes, o varios rasgos interesantes en la cosmovisión que plantea la evaluación del milenio. En la evaluación del milenio la biodiversidad es benéfica siempre, ¿no? Siempre le hace bien al ser humano la biodiversidad. Pero por otro lado, la biodiversidad es mucho más que simplemente servicios ecosistémicos, ¿no es cierto? Es mucho más que solamente ecosistemas. Y además, los servicios ecosistémicos son mucho más que solamente recursos naturales. De hecho, es una categoría de servicios ecosistémicos, los recursos naturales, ¿no? Pero además, la evaluación del milenio rechaza abiertamente el optimismo tecnológico, según el cual cualquier tipo de degradación ambiental, cualquier tipo de problema de sobreexplotación de recursos puede ser solucionado mediante nueva tecnología, tecnología moderna y el ingenio humano, ¿no? De acuerdo con la evaluación del milenio, la naturaleza es imprescindible para nuestro bienestar y quizá para nuestra supervivencia. Esto contrasta, sin embargo, con el conocimiento común, con lo que sabemos todos y con lo que nos dice cualquiera que haya tenido un malestar estomacal sabe que no toda biodiversidad es benéfica, ¿no? También hay biodiversidad maléfica. Entonces es importante tomar al marco conceptual de la evaluación del milenio en su contexto, en el contexto del debate al cual la EM trata de responder, ¿no? Que es este momento histórico de desarrollo del capitalismo, de la globalización, de la modernidad occidental, donde el valor comercial está asumiendo valor hegemónico, ¿no? Y en el contexto de ese debate, la EM plantea, no, espérense, hay otros valores no mercantiles fundamentales, ¿no? Por otro lado, la EM reconoció, y fue muy interesante, parte del ejercicio de la EM, reconoció la existencia de otras cosmovisiones y se interesó por explorarlas y ver cómo se relacionaban o no, cómo eran o no compatibles con el marco conceptual de la EM. De hecho, estuvieron, por ejemplo, en Vilcanota, con productores paperos, reconstruyendo o construyendo con ellos el diagrama de su cosmovisión, centrado en el AINE. Pero también es importante, y particularmente para un país como el Perú, multicultural, con muchas culturas tradicionales, indígenas, contrastar la cosmovisión de la EM con las cosmovisiones animistas, indígenas, no modernas, digamos.
¿no? Donde el cosmos está animado, todo el cosmos está animado, no solamente los seres vivos. Los seres pueden ser benévolos o pueden ser malévolos, ¿no? Y eso conduce a la necesidad de producir sofisticadas ritualizaciones del intercambio con la naturaleza, ¿no? De los intercambios con la naturaleza, romerías, pagos, desagravios, sacrificios, ayunos, vedas, etcétera, ¿no? Que forman parte del control social del uso de la naturaleza en muchas culturas. Y además las preocupaciones territoriales, que también están presentes todo el tiempo, porque el control del territorio supone identidad, pero además también supone supervivencia. Entonces, uno de los planteamientos en la ponencia es justamente explorar alrededor de la cosmovisión que plantea la evaluación del milenio y otras cosmovisiones, particularmente muchas tradicionales que podemos encontrar en el Perú, o podríamos encontrar en el Perú, ¿no? Y la simetría en las visiones animistas y la asimetría en la ERA. Ahora bien, hemos estado hablando de degradación ambiental, hemos estado hablando de los servicios ecosistémicos, de la dependencia que tenemos sobre ellos para nuestro bienestar y de los actores corporativos en la degradación ambiental del Perú, pero vale la pena preguntarnos, y esta es la siguiente pregunta de la ponencia, ¿cuál es el rol de los pobladores rurales en esta degradación ambiental? En esta afectación de los servicios ecosistémicos, en esa medida de sus probabilidades o de sus posibilidades de desarrollo rural sostenible o de bienestar, ¿no? Y bueno, claro, por supuesto, son víctimas los pobladores rurales de la degradación, pero también son agentes directos y a veces son agentes propiciatorios de dicha degradación, en contravía de cualquier desarrollo rural sostenible concebible, ¿no? La tala, la pesca, la caza, la minería, el riego ilegales. Hemos estado escuchando ayer una ponencia muy interesante en la tarde sobre el riego ilegal, el uso ilegal del agua del acuífero de Ica, la tumba y la quema agropecuaria, que sigue siendo la principal causa de deforestación y la principal causa de emisiones, ¿no? El cambio de uso de la tierra, particularmente boscosa, el abuso de agroquímicos, el manejo inadecuado de desechos. En eso también nuestros pobladores rurales son actores directos y muchas veces conscientes, ¿no? Pero además, y ese es el contraste, también son poseedores, al menos algunos todavía, de cosmovisiones, de formas organizativas y conocimientos cuyo empleo podría revertir algunos procesos, por lo menos algunos procesos de degradación, y proveer respuestas adaptativas ante otros, como por ejemplo el cambio climático. Entonces no se trata simplemente de concluir, bueno, todos somos malos, todos somos culpables, hagámonos todos aquí, sino que es importante empezar a indagar con mayor objetividad respecto a la agencia ambiental de los pobladores rurales, no solamente como agentes constructivos, sino también como agentes destructivos, lo que Martínez Salier ha llegado a llamar el antiambientalismo de los pobres, ¿no? En contraste con su conocidísima tesis del ambientalismo de los pobres. Entonces, una de las líneas de trabajo de la ponencia justamente trata de definir o de ver qué investigación existe sobre la correlación entre la disponibilidad o provisión de servicios ecosistémicos, ¿no? El estado de la naturaleza, el estado de la degradación y las percepciones que eso genera, ¿no? Y si esta conciencia conduce a mejores prácticas, conduce a acciones proambientales en la población rural. ¿Y cuáles son las fuentes de aprendizaje rural sobre sobre servicios ecosistémicos en general y sobre la degradación ambiental en particular y opciones de manejo de esta degradación? Una primera advertencia o constatación es que ya estamos más allá del noble salvaje ecológico, ¿no es cierto? Ustedes saben, la tesis del noble salvaje ecológico. Las poblaciones tradicionales están más cercanas al campo, conocen más a la naturaleza, conocen más sobre ella, tienen valores y ritos y formas de organización que los hacen mejores cuidadores de la naturaleza que los occidentales, etc. Esta idea del noble salvaje ecológico fue explorada por muchísimos años, con un pico de investigación al respecto posiblemente en los 90s, entre los 80s y los 90s. James, el año 2007, hace una evaluación, una revisión de literatura de lo que hemos aprendido, y lo que hemos aprendido fundamentalmente es que en verdad hay culturas específicas tradicionales que lograron conocer y manipular sosteniblemente su entorno
modificarlo de manera constructiva y ecológicamente saludable, pero no todas las culturas son iguales en su desempeño ambiental. No hay realmente ningún motivo para que no fueran, ¿no? Y además, una serie de procesos de dominación, de marginación, de aculturación han erosionado gravemente el conocimiento, los valores, las actitudes y conductas ambientales de las sociedades rurales tradicionales en muchísimos casos, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que no exista todavía allí una riqueza muy importante que rescatar, que valorar, que poner en práctica. Pero el noble salvaje ecológico, tomado sobre todo como discurso político, ya finalizó, ¿no? O debería haber finalizado. Y además, y aquí me apego a lo conversado el día de ayer en la ponencia de balance de ALES 10, cuando hablábamos de la transformación de la naturaleza de las familias rurales y particularmente el estallido del concepto de campesino. Esta transformación de las familias rurales, ¿no? Mucho más conectadas con los mercados, incluso con los mercados globales, más urbanas, dependientes de la tecnología moderna en muchos aspectos, se expresa también en expectativas de bienestar y progreso que se manifiestan en la adopción de patrones de consumo mucho más parecidos a los de cualquier poblador urbano, ¿no? Y que, así como en los patrones de consumo de un poblador urbano, intensifican la degradación ambiental, ¿no? Imagínense solamente la producción de basura plástica en el campo y el desecho del mismo en el campo, ¿no? De los mismos en el campo. Hay un cuerpo interesante de investigación respecto a entonces lo que se llama la brecha entre actitudes y conductas o entre valoración y acción en lo que se refiere a lo ambiental, ¿no? Y es un cuerpo de investigación muy informado por la psicología social. Alguien ayer pedía más psicología, ¿no? Y en efecto hay investigación interesante psicológica, se ríe Manuel ahí al fondo, que trata de entender esta necesariamente no lineal relación entre tener una actitud favorable al ambiente y actuar favorablemente al ambiente, o por lo menos no de manera dañina, o tener una valoración, una alta valoración del ambiente, ¿no? De pronto incluso aprendida cultural, y actuar o no actuar a favor del ambiente, ¿no? Esta brecha puede llegar a ser muy amplia, ¿no? Para que se hagan una idea, en una famosa encuesta en Estados Unidos en los 80s, no, perdón, en los 90s, el 80% de los entrevistados dijeron ser ambientalistas, ¿no? Y el 80% de los norteamericanos piensan que son ambientalistas, ¿no? Y sus acciones no podrían ser, o sea, que la huella ecológica más alta del mundo. Entonces, la conducta ambiental surge, tenemos que comprobar que aceptar que surge de una compleja interacción entre impulsos individuales, muchos de ellos que pueden ser aprendidos, tradicionales, etc., y condiciones sociales que permiten o no, que impiden o facilitan la conducta proambiental. Y allí hay dos factores cruciales. De una miriada de factores hay dos que son muy importantes, que me parecen muy importantes al encontrarlos en la literatura, ¿no? Uno es lo que se llama el locus de control, en otras palabras, la conciencia que tiene uno de su situación en la red social, ¿no? Y el poder e influencia que puede ejercer para cambiar algo que no le gusta desde esa posición, desde ese locus. El nivel de control que uno tiene en buena cuenta sobre los destinos de su sociedad. Y la otra es que existe una relación exponencial inversa prácticamente entre los costos asociados de adoptar una determinada conducta proambiental y la acción ambiental correspondiente, ¿no? Y puede ser, gracias, y eso puede ser extremadamente poderoso, ¿no? O sea, imagínense, todos acá estamos convencidísimos de que tenemos que ayudar a mejorar el estado de nuestro ambiente, y sin embargo todos hemos estado y seguiremos estando consumiendo vasitos de poliuretano, ¿no? Todos estos días, ¿no? Que no es reciclable, que contamina, etc. Entonces, un pequeño costo en la conducta ya puede producir el desestimarla. En suma, es pueril pretender que la conducta propicia a la conservación de los servicios ecosistémicos sea homogénea, duradera, coherente
entre distintos grupos humanos rurales y dentro de estos grupos, o que dependa directamente de las cosmovisiones o del conocimiento sobre la degradación ambiental, aunque este conocimiento es un factor imprescindible de toda conducta ecológicamente sostenible, ¿no? Ahora, vale la pena preguntarse de dónde obtienen este conocimiento los pobladores rurales. Allí me encontré yo con un estudio interesante basado en una muestra de 310 campesinos egipcios se hace la pregunta, evalúa varias variables y que concluye que la exposición a los medios de comunicación de masas es el que tenía el efecto más fuerte sobre este grupo campesino en Egipto, y que en conjunto la exposición a medios de comunicación de masas, el nivel de vida y las actitudes tuvieron un efecto causal directo significativo sobre conductas proambientales entre campesinos. Muy interesante de mirar en el Perú. Y a propósito, en el Perú en este momento hay una miríada de proyectos que están evaluando, explorando capacidades, conocimientos campesinos, rurales, indígenas, con capacidad adaptativa ante el cambio climático, capacidad de mitigación, ¿no? El grupo Yanapay de María Escurra, por ejemplo, está trabajando en ese tema, pero son muchos más. Entonces, allí hay una oportunidad para empezar a explorar también cómo es que la gente toma decisiones sobre su medio ambiente, más allá de lo que sabe, y también dónde levanta la información, ¿no? Una cosa que sí podemos decir es que el conocimiento que manejan los campesinos hoy por hoy, o los pobladores rurales, o todos nosotros, es conflictivo, por decirlo menos, ¿no? Encontré, por ejemplo, esta cita de un campesino de Tomacocha que dice: nosotros nos encontramos confundidos, vienen instituciones de aquí y de allá, algunas nos dicen ustedes deben valorar lo que es natural, otros vienen y nos dicen que no, que mejorado debes criar, que esto te da más plata, que rápido. Lo cual me lleva al último tema, ¿no? Que es la de valoración de servicios ecosistémicos, y que en cierta manera es el grueso, por lo menos, de la ponencia. Y aquí las preguntas son: ¿qué experiencias existen? ¿Son representativas? ¿Incorporan visiones de paisaje y territorio? Y otro grupo de preguntas es: ¿cómo se vinculan y negocian los actores en los esquemas relacionados con servicios ecosistémicos bajo qué instituciones y normas, ¿no? Y ahí he tenido la suerte de encontrar varios estudios que ya han hecho la labor de colectar varios estudios, varias investigaciones, o la información sobre varios proyectos e iniciativas. En lo que se refiere a valoración, ¿no? Tenemos dos tipos de estudios, básicamente: los que calculan la actividad económica sustentada por los servicios ecosistémicos, lo que se solía llamar el subsidio de la naturaleza. Por ejemplo, el estudio de Fernando León sobre el valor de las áreas naturales protegidas del Perú, ¿no? O que evalúan el costo económico de perder esos servicios ecosistémicos, ¿no? Por ejemplo, el estudio del Banco Mundial, que evalúa estima en términos de pérdidas en el Producto Bruto Interno, me parece, la degradación ambiental, o de proporción del Producto Bruto Interno. Por otro lado, en lo que se refiere a retribución por servicios ecosistémicos, aquí estamos hablando básicamente de esquemas financieros que en rigor no hacen valoración de los servicios ecosistémicos, ¿no? Sino que tratan de internalizarlos en la economía a precio de mercado usualmente, y este precio de mercado muchas veces tiene que ver con, por ejemplo, los costos de oportunidad competitivos a una buena conducta ambiental que proteja y provea por esos servicios ecosistémicos. El año pasado salieron dos publicaciones, una de Hayek y de Martínez, de Frank Hayek, que colecta 4 casos de regulación hídrica, 24 iniciativas red, un programa nacional de conservación de bosques, como ustedes saben es uno de los programas emblemáticos del Ministerio del Ambiente, varios otros de diversa índole, y Heidi Rubio y sus colegas el año 2012 también hicieron una evaluación de 35 proyectos Red Plus, que eran los que estaban vigentes a febrero del año 2011. Entonces, mucho de lo que sigue tiene que ver con los estudios allí reunidos. En lo que a valoración se refiere, sabemos, es factible capturar valores económicos de uso directo e indirecto
los valores de no uso se hacen cada vez más difíciles de determinar, desafían la captura y en consecuencia el valor económico total suele ser subestimado, o tiende a ser subestimado, ¿no? En los estudios que hay una alta proporción de estudios que se refiere a casos de degradación de servicios ecosistémicos por pobladores locales y que evalúan el costo de esa degradación. La evaluación económica funciona mejor en ámbitos delimitados o de acceso controlado, como territorios comunales, como áreas naturales protegidas. He encontrado en estos estudios una repetida confusión conceptual entre servicios ecosistémicos y biodiversidad o recursos naturales, ¿no? Muchos de estos estudios son fotos del momento, no incorporan fluctuaciones, incertidumbres asociadas tanto a la oferta natural como a la demanda social de servicios ecosistémicos, ¿no? Y esto en un contexto que cambia, tanto que se degrada y que se transforma, tanto ambiental como socialmente. Hay pocas o ninguna aproximación intercultural participativa, ¿no? Una misma perspectiva domina las investigaciones, me parece dominarlas, al menos en aquello que yo he encontrado, ¿no? Y los valores no económicos, por ejemplo, identidad cultural, no son evaluados o no han sido todavía evaluados en este contexto. En los estudios de retribución por servicios ecosistémicos, o los proyectos de retribución por servicios ecosistémicos, debería yo decir, me importa mencionar y destacar dos experiencias notables donde la urbe voltea a rescatar su entorno rural, que son el proyecto emblemático, el primer proyecto de pago por servicios ecosistémicos en el Perú, que es el de Moyobamba, en San Martín, que se inició en 2004, donde las cuencas de Misquillacu, Urmillacu y Almendra sustentan, abrevan a la población de 50.000 habitantes que tiene Moyobamba, pero estaban siendo degradadas, venían siendo degradadas por colonos precarios, pobres, que fueron a lo largo de un proceso de negociación y definición de conceptos muy interesantes, de consenso de conceptos, ¿no? Redefinidos de degradadores, ¿no? Y villanos a héroes y proveedores de servicios ecosistémicos a cambio de apoyo técnico y otras formas de retribución, ¿no? Hoy en día, hace ya 3 años, los moyobambinos pagan un sol mensual en su recibo de agua y la cosa está funcionando, ¿no? El otro, mucho más novedoso todavía, mucho más reciente y todavía no desarrollado, es el Acuafondo, ¿no? Que intenta responder al problema de degradación de las 3 cuencas que abrevan a la ciudad de Lima, la segunda ciudad más grande en un desierto, ¿no? También, nuevamente, la ciudad, la urbe, volteando a mirar su entorno, porque depende de él. Estas son estadísticas básicas sobre los estudios, las investigaciones, no son investigaciones de estudios, son proyectos, son iniciativas aplicadas de red, de acuerdo a Rubio et al. 35 proyectos, como yo les decía, febrero del 2011, en 11 departamentos, 24 orientados a pagos por reducción de emisiones, 9 en áreas naturales protegidas. Hay una tendencia fuerte, ¿no? a hacer estas iniciativas alrededor de áreas naturales protegidas, 13 en concesiones forestales, 15 en bosques de comunidades, 13 comunidades nativas, 2 comunidades campesinas, un 42% en total relacionado directamente con población rural, local, con derechos sobre el área del proyecto. Rubio lo que evaluó fundamentalmente fue la participación de diversos actores a nivel nacional, regional y de proyecto, con énfasis en aquellos que tenían derechos de uso y manejo de recursos naturales. En cuanto a información, consulta, colaboración, toma de decisiones, empoderamiento, fortalecimiento de capacidades y algunas cosas más. Ellos encuentran virtudes existentes en los mecanismos de participación que se están construyendo alrededor de Red Plus, pero con vacíos importantes, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional y regional no se ha caracterizado actores para definir quiénes deben participar, quiénes deben tomar distintas decisiones o determinadas decisiones y en qué espacios deben ocurrir estas. Un desafío que se destaca es el de capacitar y empoderar a actores locales y usuarios del bosque, representantes directos de comunidades nativas. Sí, gracias. Eso no me ha desconcentrado en absoluto, gracias, para que participen a nivel nacional. Ya acabo. Es una wake-up call. Y hay elementos culturales y de gobernanza tradicional que aún no son considerados suficientemente sistematizados, particularmente a nivel nacional. Lo cual
me lleva a las conclusiones y recomendaciones, las cuales, porque son varias y no había manera de meterlas decentemente en el PowerPoint, voy a proceder a leer. Conclusiones. 1. Tanto el diagnóstico como el marco conceptual de los servicios ecosistémicos de la evaluación del milenio concuerdan y sintonizan con la realidad ambiental y el momento de desarrollo del Perú, hoy mucho más urbano que rural y sometido a una severa degradación ambiental. 2. El marco conceptual de la AM en particular, cuya mayor virtud es establecer una relación de mutua correspondencia no lineal entre el destino de la biodiversidad y la prosperidad humana, podría ser muy ventajosamente utilizado como herramienta heurística para inspirar políticas y cambios de conducta ambiental en el medio rural, compatibles con una visión de desarrollo rural sostenible. 3. Sin embargo, dicho marco conceptual refleja una visión de mundo determinada por una cultura dominante, occidental, en un momento histórico específico, modernidad globalizada. En consecuencia, no resultará completamente adecuado como lengua franca para dialogar con las culturas indígenas y campesinas tradicionales que, aunque se encuentran en plena transformación y flujo, aún están bien representadas en amplias extensiones del ámbito rural en el Perú. En este sentido, una carencia seria del enfoque es que no incorpora consideraciones territoriales. 4. Por otro lado, la degradación ambiental provocada por los propios pobladores rurales, que entra en sinergia con el impacto de las empresas extractivistas y agroindustriales y con la actitud ambientalmente negligente de los sectores del Estado que regulan las actividades productivas, exige elaborar un marco conceptual paralelo, políticamente informado, pero menos sesgado por las ideologías en pugna, que permite establecer responsabilidades y evidenciar interdependencias entre actores aparentemente enfrentados, y gestionar cambios de conducta imprescindibles, sin los cuales cualquier visión de desarrollo sostenible, rural o no, resulta imposible. Al respecto, resultan de interés las propuestas de transición hacia el post-extractivismo y las críticas al extractivismo populista. 5. En suma, el marco conceptual de los servicios ecosistémicos propuesto por la evaluación del milenio es útil, pero insuficiente para orientar el desarrollo rural sostenible. 6. Los pobladores rurales son hoy en día mucho más parecidos a los pobladores urbanos que hace 50 años en cuanto a sus visiones de progreso, sus expectativas de bienestar y sus patrones de consumo. En otras palabras, la huella ecológica de la población rural es mucho mayor hoy que antes y no es despreciable. Por otra parte, la huella ecológica de las ciudades también se ha multiplicado. Los ecosistemas, en consecuencia, se encuentran mucho más presionados y amenazados. Sin embargo, esto es aún muy rudimentariamente percibido por la sociedad, o las percepciones no están conduciendo a cambios de conducta suficientemente intensos y veloces. Existen brechas entre el conocimiento y la conducta ambiental y entre las actitudes pro ambiente y una conducta coherente. Mientras que es perfectamente concebible y observable que ecosistemas severamente erosionados en su diversidad biológica continúen ofreciendo una provisión aceptable de servicios ecosistémicos, la biodiversidad en sí misma tiene un alto valor en más de una cultura presente en el Perú, más allá de su valor utilitario. Determinados componentes de la biodiversidad y determinados servicios ecosistémicos son irreemplazables o no deseamos reemplazarlos. Los estudios de valoración de servicios ecosistémicos y las experiencias de retribución por servicios ecosistémicos representan oportunidades y avances definitivos hacia el desarrollo sostenible, tanto urbano como rural en el Perú. De hecho, están contribuyendo a reconectar las ciudades con el campo, a modernizar las instituciones y políticas de gestión económica y del ambiente, y a mejorar la participación ciudadana en la gestión de ecosistemas claves. De particular impacto positivo son las experiencias alrededor del lago. 9, penúltima. Sin embargo, al mismo tiempo, dichos estudios en varios casos arrastran confusiones conceptuales y sesgos geográficos y metodológicos que limitan su representatividad y que amenazan su rigor científico. No se toma en cuenta en general la variabilidad del funcionamiento de los ecosistemas y el efecto acumulativo y sinérgico de los procesos de degradación ambiental y social. No he detectado en esta revisión ningún estudio que atienda explícitamente la conexión entre servicios ecosistémicos y desarrollo rural sostenible, o que indague desde la perspectiva de las comunidades rurales, por ejemplo, desde nociones de territorio, más allá del discurso o la propaganda. En contraste, varias experiencias concretas de retribución por servicios ecosistémicos invierten expresamente en modificaciones sostenibles del uso de la tierra por parte de pobladores rurales y por lo menos reconocen las preocupaciones territoriales o las diferencias culturales de sus socios locales. Décima y última, la participación de numerosos actores rurales en los esquemas de retribución por servicios ecosistémicos, especialmente los esquemas RED, es todavía imperfecta. Interesantemente, son los actores forestales no indígenas, concesionarios, ribereños, los más marginados. Sin embargo, los canales de participación
y las oportunidades de mejora existen y son evidentes. Y ahí lo dejo, y muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Invitamos a los comentaristas que retomen su lugar en la mesa. El vapuleo, es el momento del vapuleo. El momento del vapuleo. No estuvo planeado. Tampoco fue muy efectivo. Pasamos primero con los comentarios de Rosana Barrantes, tiene 14 minutos. Hace 15. Muy buenos días, muchísimas gracias al Consejo Directivo de CEPIA por invitarme a comentar la ponencia de Ernesto en un tema que es muy importante y desde mi recuerdo, que a medida que pasan los años se va perdiendo, novedoso e innovador dentro del CEPIA. Gracias, Ernesto, por la ponencia. Yo tenía varias alternativas de cómo abordar, y esto es algo que a todos los comentaristas del CEPIA les pasa, o sea en la ponencia de balance, o sea en diversas mesas paralelas, especiales, regionales, de sistematización o de lo que fuere. Entonces, una posibilidad era, bueno, Ernesto, ¿sabes qué? Yo hubiera hecho esto, ¿no? Con estos términos de referencia y pasar a decir cuál hubiera sido mi ponencia. La otra alternativa es, bueno, voy a tratar de meterme en tu lógica y dentro de tu lógica tratar de encontrar elementos de discusión, cuestionamiento, aporte, etcétera, ¿no? Y vamos a ver que como soy economista, siempre tengo dos opiniones al mismo tiempo, voy a hacer bastante de ambos. Entonces, ¿cómo comienzo? Comienzo tratando de vincular el tema de servicios ambientales a la agricultura y no lo relaciono de la nada, sino lo relaciono a partir del informe sobre el desarrollo mundial que preparó y publicó el Banco Mundial en el 2008. ¿No es cierto? 2008 o 2009, no me acuerdo el año específico, pero el Banco Mundial en estos reportes anuales sobre el desarrollo dedicó el 2008 a la agricultura. Y ahí el Banco Mundial, entre otros, este esfuerzo además no fue liderado por el Banco Mundial, que es una entelequia, sino por gente conocida por varios de nosotros, ¿no? Alain de Yambrí estuvo involucrado, Elizabeth Sadulet, un proceso de consulta con un conjunto de actores del hemisferio sur fue llevado a cabo por los colegas de RIMISP. Recuerdo el día en enero del 2007, ¿no? Con la temperatura en menos 20 Fahrenheit en Toronto, tratando de tener a gente de África, Asia y América Latina y todo, porque el DRC lo financiaba, entonces teníamos que ir a un sitio en Canadá. Bueno, entonces, en una de esas discusiones en el informe sobre el desarrollo mundial, hay un nuevo rol dentro de todos los que ya tiene la agricultura, ¿no? De seguridad alimentaria y otros más, es del uso sostenible de recursos naturales. Entonces ya, y acá ¿por qué estoy hablando de la agricultura, no? Porque claro, somos el Seminario Permanente de Investigación Agraria y acá no sé cuántos fundadores tenemos presentes. Marisa, tú fuiste fundadora, Marisa, y hemos tenido el saludo de Bruno y otros fundadores no han venido en esta oportunidad, pero veníamos de una tradición agraria, ¿no? De una tradición mirando a la agricultura, claro, agroganadería, etcétera, pero ya en el 2008 desde las multilaterales se dice, oye, hay algo que la agricultura tiene que conversar, en el buen sentido de la palabra, con los temas ambientales, ¿no? Entonces, claro, los economistas que veníamos trabajando, y acá me incluyo yo en un grupo mayor, digamos, los grandes trabajos de economía ambiental comienzan en los 60, 70, y claro, hacen una distinción entre lo que es recurso natural, que es un bien con mercado divisible, etcétera, y lo que es la economía ambiental, que lo que se trata es de definir cuáles son los servicios que el ambiente da y el ambiente que no tiene
un mercado definido precisamente por sus propias características, ¿no? Entonces, una de las tareas del economista ambiental es estimar valores de tal modo que puedan esos valores informar sobre la óptima asignación de recursos, que es finalmente lo que los economistas hacemos. Y acá un punto que ya se me ha dado cuenta, todo mi comentario está partido por la economía, con todo lo que eso significa, y el acá ya me estaba mirando. Entonces, una de las tareas y donde se avanzó mucho, porque hay muchísima discusión, ¿cómo vas a valorar bienes que no tienen un mercado, que son imprescindibles? ¿Cómo haces esto, no? Entonces, claro, hay todo un trabajo de economistas tratando de valorar. Hay mucho avance, y acá creo que Roger va a poder aportar un poco más de lo que yo recuerdo en este momento. De hecho, en este momento el Banco Mundial ha constituido un grupo de desarrollo y medio ambiente y que está convocando gente muy preparada y de súper buen nivel para poder... ¿Por qué queremos valorar? ¿Es solo porque somos unos interesados en climatística? No, queremos valorar porque finalmente las decisiones de asignación de recursos, sea para hacer un proyecto grande minero, sea para hacer una carretera, y mañana tendremos la ponencia de Ricardo, sea para hacer el censo agropecuario o lo que fuere que necesitamos hacer, está tomada sobre la base de un conjunto de alternativas que debemos priorizar. Entonces, la valoración, ¿a qué nos ayuda? Precisamente a darnos un indicador de cómo priorizar esas decisiones. Le tiene que servir a alguien que toma decisiones, particularmente a los funcionarios públicos que toman decisiones sobre los recursos de todos nosotros. Porque si fueran sus propios recursos, anda, haz lo que tú quieras con tu vida. Pero si es mi plata que a mí me estás quitando vía impuestos, yo quiero saber en qué se está usando esto y quiero que esos recursos que van a ser asignados sirvan a los fines que a mí me interesan. Por eso queremos valorar. No queremos valorar porque se nos ocurrieron unas cosas raras por ahí o porque queremos hegemonizar o lo que... Entonces, ¿qué valoramos? ¿Qué te recomiendan las metodologías? Las metodologías te recomiendan que tienes que valorar algo que los seres humanos encontremos útil. Entonces, cuando pensamos en servicios ambientales, servicios ecosistémicos, es porque algún ser humano ha encontrado alguno de esos útil. Y sí, pues, es centrado en los seres humanos, no está centrada en el engranaje biológico por sí y ante sí. Está me interesa el engranaje biológico porque, llegado el punto, va a contribuir a que alguno de nosotros tenga algún tipo de mejora en el nivel de vida. Y claro, hay esta percepción de es algo que está tan subsumido en nuestras cabezas, de siempre vamos a ir mejorando, ¿no es cierto? Excepto que ahora ya hemos chocado con la realidad, por lo menos los europeos, esta generación de europeos ya está viviendo en niveles de bienestar menores de los que tuvieron sus padres. No, nosotros estamos en este punto creo que estamos en una generación, y este crecimiento de los últimos 8 años ha ayudado mucho, estamos viviendo, entre comillas, mejor que nuestros padres. Entonces, lo que trata de hacer Ernesto, y en la ponencia tenía esta alternativa, y Ernesto optó por la alternativa de sobre este tema de servicios ecosistémicos, porque es así como yo lo comprendo, esto de servicios ambientales no es un tema que yo o esté de acuerdo o comprenda mucho, voy a trabajar servicios ecosistémicos y hacernos un ensayo sobre el tema. Y eso es lo que hace Ernesto. Ha revisado un conjunto de literatura, entonces nos da su propia síntesis. Entonces, cuando trata de conversar con temas muy económicos, es donde yo encuentro que, y acá lo digo en el mejor espíritu de tener una buena ponencia, porque en algún punto creo que hemos llegado a un consenso en CEPIA que estas ponencias balance se constituyen como que en el punto de partida para el desarrollo de temas. Entonces, si la ponencia de balance es el punto de partida para el desarrollo de temas que no tienen mucha literatura, lo ha dicho Ernesto, conceptos básicos tienen que estar claros y tienen que conversar
con cómo otras disciplinas los conciben, no solo con cómo el sentido común lo concibe. Entonces, ahí hay un tema, por ejemplo, que a mí me gustaría, y quizá Roger lo va a abordar con mucha más claridad que yo, en todo caso que nos cuente Ernesto, ¿no? ¿Cómo es? Perdón, me iba a salir la palabra ensalada, pero hay un tema que por lo menos yo no entiendo, entre la diferencia entre precio, pago y compensación. Entonces, si yo quiero valorar algo, yo necesito pues un cuerpo de unidad de medida. Unidad de medida usualmente es unidad de medida del valor y unidad de medida de la cantidad. Entonces, necesito por lo menos una definición del servicio ecosistémico. O sea, yo no puedo hacer una valoración si no tengo una definición del servicio, ¿no? Y por otro lado, ¿cuál es la gran diferencia entre pago y compensación? Yo no, compensar es te hice daño y te voy a resarcir. Compensar en mi cabeza, y quizá acá la gente especialista en lenguaje me va a corregir, compensar tiene que ver con resarcir. No, pagar es hacer un desembolso de un lado para otro. Y precio sí tiene que ver con una unidad de medida, ¿no? Entonces no es por dónde viene el flujo, que es lo que me parece entender en la ponencia, sino si estás definiendo o no estás definiendo unidad de medida, pero acá yo remito a los expertos como Roger. En el camino de la construcción de este ensayo sobre los servicios ecosistémicos y cómo no se han comprendido bien y cómo en consecuencia no tenemos ningún estudio, en mi percepción de la ponencia, el desarrollo rural sostenible queda desairado, por decirlo menos. O sea, hay menciones al desarrollo rural sostenible porque los efectos ecosistémicos, los servicios ecosistémicos van a tener algún efecto, pero ¿qué entendemos por desarrollo rural sostenible? ¿Qué tienen que ver las poblaciones involucradas con la provisión de servicio o no hay provisión? Probablemente eso estoy escuchándome y quizá eso es lo que es, no es una provisión voluntaria, ¿no?, de servicios ecosistémicos, sino se da que ocurre en zonas rurales. En todo caso, esos temas a mí me han quedado como que, ¿cómo es? En la medida que no hay oferta consciente, no hay pago, en la medida que no hay oferta consciente, no hay compensación, con lo cual, ¿cuál es el rol de los seres humanos? ¿Qué rol tenemos nosotros que jugar en toda esta provisión de servicios ecosistémicos y qué rol, ni siquiera a nivel del ensayo, pueden jugar en lo que se denomina desarrollo rural sostenible? Porque uno de los temas, por lo menos que está subsumido en los asuntos en la discusión económica del desarrollo rural y el rol que lo agropecuario puede dar en términos de conversar con los temas ambientales, es, oye, un ratito, nosotros podemos elevar ingresos de pobladores rurales si se reconoce el rol que están jugando en la provisión de estos servicios ambientales, que yo prefiero llamar servicios ambientales y no servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, ahí podrían generarse un conjunto de flujos de recursos. Y siendo un bien que no tiene un mercado definido, o un servicio que no tiene un mercado definido, necesitamos acción colectiva para reconocer estos flujos de servicios y reconocer los flujos de contraprestaciones. Y ahí es donde se podría pensar en un rol para la política pública, que tampoco, ni siquiera en el rol del ensayo lo he podido detectar en la ponencia, ¿no? Y acá hay un tema que me parece que me autointerrumpí y dejé sin cerrar, que tiene que ver en el tema ¿por qué valoramos? ¿No? Valoramos en buena medida porque queremos que las decisiones de asignación de recursos se tomen con información completa. Y claro, la discusión de que el valor económico total no se calcula nunca, esa la sabemos hace tiempo. No estamos diciendo absolutamente nada nuevo, porque el valor económico total involucra tal cantidad de dimensiones alrededor de la provisión de un bien o servicio que no tiene un mercado definido, que no hay manera. Y sabemos que cualquier valoración es una cota inferior, rango mínimo. Es lo mínimo que encontramos y podemos calcular en el ámbito de que un servicio le sea útil a alguien y que esté dispuesto a renunciar para asegurar que lo consigue. Queremos valorar además porque somos parte de un sistema de cuentas nacionales
Y las cuentas nacionales son un bien público global. O sea, nosotros de un día para otro no podríamos estar diciendo, no, de ahora en adelante vamos a incluir todos los servicios ambientales. No podemos. ¿Por qué? Porque las cuentas nacionales se construyen con un régimen aprobado por Naciones Unidas, una metodología aprobada por Naciones Unidas, y nos permiten hacer un conjunto de comparaciones entre países y canalizar ayuda, tomar un conjunto de decisiones. De un momento a otro lo que tendemos a hacer entonces son las denominadas cuentas satélite, ¿no? Alrededor de determinados sectores, y eso es lo que podemos hacer. Ya, nuevamente, la contradicción intrínseca en los economistas, a mí me hubiera encantado, por ejemplo, y acá estoy segura que Roger va a mencionar algo porque lo involucra, tener un cuadro de la revisión, por más que no sean servicios ecosistémicos, sino servicios de la biodiversidad o lo que fuere, que calcularon Glave, Pizarro, Loyola y Orihuela Sonjo. Tu coautor, García. ¿No? Un cuadro de resumen sobre qué valores encontraron, qué calcularon y qué necesitaríamos para llegar a una valoración de servicios ecosistémicos. Lo que encontramos en el texto es, bueno, no calcularon servicios ecosistémicos y además se equivocaron en X, Y y Z en la concepción, ¿no? Entonces, yo me quedo como, si yo quiero recomendar la ponencia a mis alumnos, gracias Javier, como punto de partida para una revisión de lo que son servicios ecosistémicos, qué relación tienen con el desarrollo rural y cómo vamos construyendo una manera de hacer que los decisores de política, quienes son responsables hoy de la acción colectiva, y también partidos políticos, grupos políticos que puedan demandar acción colectiva, todavía no está, ¿no? Y esperaríamos que los comentarios les sirvan a Ernesto y yo, por supuesto, siempre dispuesta a conversar y profundizar un poco más para ver cómo podemos construir esta ponencia de balance que todos necesitamos. Muchas gracias. Gracias, Rosana. Seguiríamos con los comentarios de Roger. Pero gracias. A ver, voy a intentar hacer el análisis sobre lo que conozco, ¿no? Porque se han hecho una serie de afirmaciones, y la verdad es que algunas son complicadas para que yo pueda dar una opinión, pero cuando se habla de valoración, cuando se habla de valoración económica, entonces ahí ya la cosa es diferente. De eso ya conozco un poco. Y hay una afirmación que está en el texto que dice que se confunden servicios ecosistémicos y recursos naturales, ¿no? Y que eso es una cosa creciente, ¿no? Y yo tengo una explicación para por qué sucede eso, ¿no? Y mi explicación es, los servicios ecosistémicos es un término económico. Es así que los economistas consiguen entender el servicio ecosistémico. Y si uno se pone a pensar cómo se han ido haciendo las valoraciones en el Perú, ¿no? Se mencionaba en el texto que hay, digamos, dos grandes grupos, ¿no? El de Biofor, en la primera donde participaba Glave y Pizarro, creo, y en la segunda donde participé yo con Eduardo García, ¿no? En el primer grupo, del total de personas que hacían estos estudios de valoración económica, menos del 20% eran economistas. Entonces habían forestales, biólogos y pesqueros haciendo valoración económica. Y en el segundo grupo se aumentó la cantidad de economistas, ¿no? Y mi lectura de esto en realidad es que algo no estaba funcionando bien, ¿no? Porque si estamos haciendo una valoración económica, lo más lógico era que los economistas estuvieran interesados en el tema y no fuese el camino, ¿no? Y la verdad es que yo creo que al comienzo se valorizó por valorizar, sin tener idea de qué cosa es lo que se quería hacer, ¿no? En la parte del grupo que dirigíamos, ¿no? La idea aquí era saber cómo era el proceso metodológico, antes que para qué voy a usar este valor, ¿no? O sea, al comienzo no era esa la pregunta, sino era cómo podemos aprender a hacer este tipo de proceso. Y esta lógica de que los economistas no hayan participado en el proceso de valoración nos ha llevado a afirmaciones que después terminan siendo muy cuestionables, ¿no? O sea, yo he escuchado, ¿no? Afirmaciones como
como decir que las áreas protegidas aportan con 40% al Producto Bruto Interno, o sea, ¿cómo aportan 40% al Producto Interno? O sea, lo que eso está diciendo en realidad es que cuando se hace esa afirmación no se sabe cómo se calcula el PBI. Si supieran cómo se calcula el PBI, sabrían que eso no es posible de afirmar. Sí, o sea, que de repente hay una relación, yo estoy de acuerdo con eso, pero decir que aporte esa cantidad no hay forma de decirlo, o sea, no. Entonces hay una consideración ahí, ¿no? Y los objetivos y la evaluación de los ecosistemas del milenio en realidad nos confundió a los economistas, ¿no? O sea, los tres elementos o los tres análisis que tiene la economía sobre el ambiente son o la economía de recursos naturales, o la economía ambiental, o la economía ecológica. Y en ese mundo aparecen los servicios ecosistémicos. ¿Sí? Pero entonces, esos servicios ecosistémicos, ¿en qué tipo de análisis lo voy a incluir? En los recursos, ¿no? O sea, uno hace economía de recursos, donde básicamente uno se enfoca en la producción. Uno hace economía ambiental, donde generalmente uno se enfoca en el consumo. Y economía ecológica, que es la crítica al mainstream. Entonces, y los servicios ecosistémicos, entonces, ¿dónde se encuentran, ¿no? Y para tener una idea que es un concepto que no es económico, ¿no? Cuando uno ve qué significan esos servicios, por ejemplo, existe el servicio de aprovisionamiento y se dice que los servicios que brinda, por ejemplo, son los alimentos. Pero el alimento es un bien, no es un servicio, ¿no? Nosotros en la economía hacemos esa diferencia bien clara, ¿no? O sea, un bien es un tangible, un servicio es un intangible. Pero nos dan estas clasificaciones y la verdad es que es difícil para nosotros entender eso, ¿no? Y no solamente los servicios ecosistémicos como concepto, ¿no? La biodiversidad también es un concepto que no lo conseguimos aprender, que no conseguimos, con la ciencia económica en el estado actual en que se encuentra, no lo conseguimos interiorizar, ¿no? O sea, nos piden, ¿cuál es la definición de biodiversidad? La variación de especies, la variación de ecosistemas y la variación de genes, ya. Entonces, ¿esto cómo se relaciona con los humanos? Es decir, si aumenta la variabilidad de una especie, ¿cómo cambia el bienestar humano? ¿No? Entonces, esas son cosas que la economía es difícil que las pueda interiorizar, ¿no? Tal vez sea una limitación propia de la ciencia, ¿no? Pero es difícil en estos momentos, en el contexto en el cual está la ciencia, que podamos hacer esta integración, ¿no? Y ahora, como decía, se han venido haciendo diversos estudios de valoración, y la verdad es que no tenían un objetivo en fin, ¿no? O sea, y tal vez donde sí ya había un objetivo claro es cuando se comenzaron a promover estos sistemas de pago por servicios ambientales o compensación por servicios ecosistémicos, etc., ¿no? Y se comenzaron a hacer estudios que ayudaran a la implementación de este tipo de mecanismos, ¿no? Pero lo que se hizo es utilizar valoración contingente para hacer este tipo de estudios, ¿no? Cuando lo que yo quería era calcular una tarifa. Y la valoración contingente no sirve para calcular una tarifa. Lo que tendrían que haber hecho es determinar una función de demanda, haber calculado elasticidad precio, haber calculado elasticidad ingreso, y eso sí servía para una tarifa, no valoración contingente, ¿no? Y eso venía pasando, ¿no? Porque no hemos tenido claro el proceso, ¿no? O sea, se confunde mucho, por ejemplo, ¿no? El significado de precio y valor, ¿no? O sea, la economía ha resuelto esa diferencia hace 100 años, ¿no? Pero es una diferencia que todavía, yo lo escucho aquí en Perú, que hay gente que confunde un concepto con el otro, ¿no? El precio, ¿no? Está relacionado pues con un acuerdo del mercado, ¿no? Y el valor está relacionado con el bienestar que te da un bien. Entonces son conceptos diferentes, ¿no? Y a veces los utilizamos como si fuesen sinónimos, ¿no? Y ahí cometemos ese tipo de errores. Si hacía esta mención, por ejemplo, también al valor económico total, ¿no? Y se habla mucho del valor de existencia, ¿no? Y se dice, bueno, ¿no? No hay esfuerzos en valorar el valor de existencia, ¿no? Y la pregunta es, ¿será que vale la pena hacer ese esfuerzo en el Perú? Y me preguntaba eso, ¿no? Porque si yo me pongo a hacer una encuesta y le pregunto a la gente del Perú, ¿cuánto eventualmente estarías dispuesta a pagar
para proteger una especie en extinción, lo más probable es que consiga un valor muy bajo. Y lo más probable es que justifique con eso que no se debe conservar esa especie. Porque los valores y las apreciaciones dependen de la gente y dependen de la interacción que la gente tenga con esos bienes. Entonces hay cosas que yo creo que no se deberían hacer. O sea, yo creo que sí podríamos hacer la valoración de uso directo, de uso indirecto, pero en las cosas donde es muy cuestionable o en las cosas que ya sabemos que no nos van a dar una utilidad para las políticas que queremos fomentar, es mejor no hacerlo y utilizar otros elementos que pueden ser interesantes. O sea, el justificar pues que, bueno, hay un potencial y hay demostraciones que ese potencial existe, en fin, ¿no? O sea, y no poner las cosas en soles que tienen un riesgo ahí muy grande, ¿no? La otra cosa que se menciona es sobre estas valoraciones que no necesariamente tienen que ver con dinero, ¿no? Las que no incluyen el dinero, que hasta pueden ser interesantes, ¿no? Porque la economía ecológica tiene algunas aproximaciones, ¿no? Pero las aproximaciones de la economía ecológica todavía son muy débiles, son tan débiles que se parecen pues a estas matrices de los estudios de impacto ambiental, ¿no? Donde tú tienes una serie de criterios, intentas hacer una evaluación y la evaluación al final está en dependencia de la apreciación que tiene el que hace la evaluación de esa matriz. Es una cosa en realidad muy débil y no tiene un marco teórico sólido, ¿no? Yo alguna vez, ¿no? Haciendo estudios de valoración contingente, ¿no? Me preguntaba también si no era posible, en vez de utilizar el dinero, ¿por qué no utilizar algo diferente al dinero como medio de intercambio? Entonces había pensado que el trabajo podría ser una buena alternativa. Entonces, en mis preguntas, ¿no? Incluía una pregunta que decía ya, y si usted, en vez de dar dinero, diese una cantidad de trabajo, ¿cuánto daría, no? Y es una parte de la tesis, ¿no? Que en realidad nunca la menciono, ¿no? Y no la menciono porque esa parte salió muy mal. Porque la gente no consigue hacer una buena aproximación del sacrificio de trabajo por un bien. ¿Sí? Los soles tienen por lo menos una mejor aproximación, ¿no? Pero el trabajo en realidad, o sea, lo hice, ¿no? Está en la tesis, pero en cualquier charla, en cualquier clase que voy, nunca menciono esa parte porque, como le digo, todo salió muy mal, ¿no? Con relación a esto de precio, pago, compensación y retribución, ¿no? Que es la otra palabra que no mencionaste que es parte de la, ¿no? de la nueva jerga. Que en realidad, conceptualmente no hay mucha diferencia, ¿ya? Pero políticamente sí, ¿ya? Y yo te explico. Cuando se comenzó a promover estos esquemas de pago por servicios ambientales, no se mandó bien el mensaje. Y lo que la gente pensaba era que le iban a pagar. Y le iban a pagar porque estaba viviendo cerca de un ecosistema y eso le daba el derecho a que recibir un pago. Entonces se generaron un montón de expectativas y la cosa no funcionó. Ahí pasamos a la palabra compensación, ¿no? Ya, entonces ya nos olvidamos del pago, ahora mejor compensación, ¿no? Pero el problema con compensación es que está relacionado en realidad con la indemnización. O sea, ¿no? Tú compensas por un daño. Entonces ahí había otro problema porque si tú reconocías la compensación significaba que había un daño y por lo tanto alguien te podía hacer un juicio. Pues cambiamos de nombre. Ahora lo llamamos retribución, ¿no? Y ya este es el último nombre. Ya acabó. Ya no va a haber más nombres. Te puedo encontrar 3 contraejemplos. No es cierto, pero oficialmente, y este es el nombre, ¿no? Y tan oficialmente es que ya entró como predictamen a la Comisión de Pueblos Andinos con ese nombre, y se va a llamar Retribución por Servicios Ecosistémicos. Ya nos olvidamos de los ambientales, ¿ya? Y que es otra discusión, ¿no? Que también hemos tenido, ¿no? ¿Por qué cambiar de nombre? Si siempre hemos hablado de ambientales, ¿por qué ponerle ecosistémicos ahora, ¿no? Yo tampoco entendía bien al inicio, ¿no? Pero es lo mismo al final, ¿no? O sea, para los economistas es lo mismo, ¿no? Pero en realidad, políticamente sí tiene un sentido, ¿no? O sea, porque
En los convenios internacionales, ¿no?, se ofrecen servicios ambientales, y estos servicios ambientales pueden ser máquinas que capturan el CO2, ¿no?, o filtros de aire, ¿no? Y lo que queríamos en realidad era que el esfuerzo estuviera dirigido a conservar y mantener el patrimonio natural. Y por eso le cambiamos el nombre, ¿no? O sea, no tiene que ver con el concepto, sino tiene que ver con el mensaje político que se tiene, ¿no? Y la última pregunta que hiciste sobre qué valores, ¿no? O sea, que si hubiesen presentado una matriz de estos valores, o sea, que me parece interesante hacer eso. Nosotros como ministerio también estamos intentando hacer eso, el poder mostrar a la gente algunos valores que tengan una base científica fuerte, ¿no? Como yo decía, o sea, al comienzo en el Perú hemos estado haciendo este tipo de esfuerzos, tal vez no los hemos hecho bien, ¿no?, pero yo creo que ya aprendimos algunas cosas al menos, ¿no? Y recién ahora estamos preparados ya para poder hacer eso, y recién ahora estamos preparados ya para preguntarnos por qué queremos hacer una valoración económica, ¿no? O sea, además de trabajar en el Ministerio del Ambiente, también trabajo en la Universidad Agraria, y a mis alumnos que están todos interesados en valoración, ya les he pedido que no me pidan más la valoración, que me digan qué cosa es lo que quieren hacer y cómo la valoración puede ser una herramienta para eso, porque la valoración económica es una herramienta, es un elemento para tomar la decisión, no es la decisión. Hay otros elementos adicionales a la valoración económica, y la valoración económica es solamente uno de ellos. Gracias. Muchas gracias, Roger. Creo que si algo nos ha quedado claro es que las etiquetas importan, que cuando uno plasma etiquetas hay detrás debates en lo conceptual, en lo metodológico, y que estos debates aún requieren ser avivados y dinamizados. Vamos a abrir para tener comentarios cortos o preguntas del público. Por favor, si pueden levantar la mano. Vamos a tomar esas dos primeras acá al lado derecho, luego vamos a tomar estas dos acá al lado izquierdo y luego vamos al fondo. Tres acá a la izquierda. Primero estas dos acá, adelante a la derecha. Adelante, por favor. Si pueden decir su nombre y afiliación institucional, lo que estamos grabando, se lo agradecería. Buenos días, soy Miguel Sarabia, bueno, gracias por la presentación, por los comentarios, comparto mucho de lo que se planteaba. Y entiendo también la invitación que tiene Ernesto para Miguel, trabajar, acércate al micro. porque la ponencia Balance tiene que ser... Acércate el micro a la boca. No está conectado. Ahí está. No funciona. Creo que hagan su colita acá, Javier. Si no se haga su cola acá, pues es la otra alternativa. Colita. Segundo era acá y luego Marisa. Y le decía que comparto mucho de lo que se ha presentado y los comentarios que se han expresado también. Y decía que uno de los problemas que tiene Ernesto es que tiene que trabajar sobre lo complicado. Y eso a veces es una limitación, porque muchas de las cosas que se están reflexionando hoy día sobre este tema en particular son trabajo en camino, no está necesariamente completamente publicado. Yo, sin ser economista, puedo reconocer algunas cosas que faltan. En primer lugar, me parece que hay un documento que falta, que es el libro que escribió Marcelo Escudero, que es el primer estudio comprensivo, digamos, sobre pagos de servicios ambientales que se hizo, fue en el año 2009, y eso es relevante, porque es la primera vez que se afirma bastante certeza, y luego de haber analizado más de 40 casos, que en realidad no hay pagos de servicios ambientales. Es un modelo conceptual, pero que en la práctica, muy bajo, que son los sitios de pago solo, pero después, bueno, ahí hay todo un marco de literatura, de estado de la situación, un marco político también, que podría ayudar. Y me parece que es un documento clave que no está considerado en la literatura. Creo también que cuando relación con la convención en relación a la organización publicada,
está publicado justamente en el libro. Y también tiene que ver en la GIZ, un proyecto que hicimos con Contestante, un proyecto de cuentas artísticas, que fue que incluyó Coyoacán como uno de los centros para trabajar. Y eso estamos hablando del año 2003, cuando todavía no había la evaluación del milenio, donde había otra discusión, que era cómo utilizábamos el tema de las externalidades ambientales para insertar dinero en las partes altas donde estaban los pobres, podíamos generar una dinámica distinta y veíamos esos mecanismos como una alternativa para combatir pobreza. Y ahí relaciono con lo que mencionaban antes. El tema de usar esos mecanismos vinculados al tema del desarrollo rural tiene que ver para mejorar condiciones de vida de la gente, y la gente es algo que en los últimos tiempos no se ha visto mucho. Entonces hay unos antecedentes ahí que voy a compartir contigo, y trabajo en el progreso que estamos tratando de hacer, de documentar todo ese proceso desde el año 2001 para adelante. ¿Se puede pasar? Hola, mi nombre es León, soy de la Universidad Católica. Bueno, yo quería hacer una pregunta que más o menos ya Rosana y Roger han introducido el tema. Era, ¿cómo va, bueno, no vi mucho en la ponencia, cómo va a quedar organizado el territorio a partir del tema de los servicios ambientales? Porque no solamente involucra a una zona en la que se hace el trabajo de conservación, sino también implica a todos los actores que se van a ver beneficiados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una cuenca, todos los usuarios del agua. Entonces me podía pensar un poco o sea, puede haber la posibilidad de que termine habiendo una nueva jerarquización del territorio. Por ejemplo, en el caso del Cusco, uno recibe el 45% del agua de la ciudad de Cusco viene de la laguna rural. Y entonces desde el 2010 ellos vienen haciendo una negociación con Cedacusco, que es la empresa de agua. Y las condiciones de Cedacusco, la visión que tenían era, bueno, nosotros vamos a pagar por un servicio porque vamos a exigir cosas. Entonces, retribución, compensación, era finalmente una actividad que iba a tener una forma de transacción económica y que finalmente iba a terminar convirtiendo, por lo menos en la cabeza de los funcionarios de la empresa de agua, a los comuneros de la laguna de Piray y en sus empleados. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Y por otro lado, ¿cuál va a ser la función del Estado en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo hacer para crear espacios que permitan regular de alguna manera ese tipo de transacciones o de tratos de forma más igualitaria? Por ejemplo, en el caso de los recursos hídricos se ha planteado el tema del Consejo de Cuenca, pero el problema es que los usuarios están subrepresentados. O sea, por ejemplo, para el tema de los agricultores, un solo representante para todo el tipo de agricultores que hay. Esas son las cosas. Marisa, ponte más acá para que te veas. Además me da mucha vergüenza hacer esta pregunta así tan evidente, me voy a presentar un poco ignorante, porque tengo la impresión, no estoy muy segura, de que el vínculo en la ponencia, al menos como ha sido expuesta, entre servicios ambientales y desarrollo rural sostenible es un pago, retribución, compensación, varias cosas, pero es una relación de mercado. Y no está, pero quizás no es necesario, no lo sé, por eso es bien ignorante, una relación más conceptual, digamos, es decir, yo pensaba en algo como Boserup, viejísimo, ¿no es cierto? La agricultura, como empezamos el comentario Rosano, dije, acá entra. La intensificación agrícola altera absolutamente la biodiversidad, los sistemas y eventualmente los servicios ambientales. Puede proveer más productos, pero puede limitar la producción de tierra, de agua, etc. Entonces, siempre hay una relación conflictiva entre los servicios ambientales y la intensificación agrícola. Podría haber una relación positiva que no solamente de pago. Uno podría decir, bueno, y entonces pensar servicios ambientales y desarrollo rural en términos de
niveles de intensificación del uso de los recursos para mejorar la provisión de alimentos o de insumos o tal, podría ser, o orientar una política de, no sé, ya ha habido, pero creo que poco, forestación de laderas y construcción de andenes para ampliar la frontera agrícola de los pequeños agricultores al mismo tiempo que se mejora el servicio de producción de agua y de evitar la erosión. Ya, ese tipo de relaciones entre servicios ambientales, producir agua, evitar erosión, etcétera, y el desarrollo tienen un marco, me parece, una tradición larga de debate que, no sé, me hubiera gustado encontrarme ahí y no solamente, digamos, arrancar de un convenio internacional y el marco que produce y llegar al tema del pago, retribución que damos, no, sí, retribución. Gracias. Gracias. Mi nombre es Sergio Ministerio, vivo aquí, la ponencia realmente es bastante motivadora, muchísimos temas se pueden derivar de la ponencia. Sin embargo, yo quisiera aprovechar la presencia de este público selecto para informar que aquí estamos trabajando también un tema de compensación, decimos. Yo creo que la palabra retribución encaja mejor a lo que necesitamos hacer acá. El agua que consumimos en Chapoyas proviene de una microcuenca, de la cabecera de una microcuenca que se llama Tiracancha, que pertenece a dos comunidades campesinas. O sea, es propiedad privada, es un área de conservación privada. Aquí, diversas instituciones que trabajamos el tema, hemos hecho una serie de cosas, entre ellos estudios de, por ejemplo, cuánto sería el impuesto a pagar la población de Chachapoyas a través de su recibo de agua para compensar ese servicio del agua. Sin embargo, viene SUNAS y dice: está bien, vamos a ponerle como un componente del plan operativo de la empresa que brinda el servicio acá, pero ese dinero tiene que ir exclusivamente para mejorar la calidad y la cantidad de agua. Y la pregunta es, bueno, pero si es un terreno privado, que se están poniendo restricciones de uso para que el servicio ambiental no se siga deteriorando, el ecosistema no se siga deteriorando, y por tanto podemos tener calidad y cantidad de agua. Entonces, ¿cómo que ese fondo no puede ir al dueño de la propiedad? ¿No? Esa es la pregunta, y esa es la discusión en la que estamos hoy. Entonces, es un tema que lo pongo aquí en mesa, y muchas gracias. Por eso yo tengo la respuesta. Tengo para dos comentarios más porque estamos con la corto, por favor, Manuel. No hables de alianza. De un hincha a otro no hables de alianza. Todos los comentarios de la casa de Chachapoyas es interesante porque el tema es, tiene razón SUNAS en realidad, porque tiene que pagar siempre y cuando ese flujo de pago esté dirigido al mantenimiento y la provisión. Obviamente, para poder mantener y proveer ese servicio, tiene que tener una organización social, y no solamente es un tema de infraestructura de mantenimiento, sino también es un tema de organización social. Entonces, ahí es un tema de sentido común de cómo los de SUNAS, el gobierno regional, la municipalidad deben decir: oigan, esas comunidades no tienen derecho a recibir solo porque son propietarios del suelo superficial, sino porque su organización social les permite a los de abajo consultar. Es relativamente sencillo, no sentido común, pero dos comentarios, a ver si me da el tiempo. Uno es que la intervención de Marisa y el inicio de Roxana pues plantean este tema interdisciplinario de manera muy directa. Entonces,
pero al mismo tiempo sí es cierto lo que dice Marisa, es decir, arrancar con la evaluación de ecosistemas del milenio quizás sea muy parcial para poder tratar de abordar el tema desde el punto de vista conceptual, ¿no? Que es lo que tú intentas, ¿no? Correcto. Entonces ahí, claro, Marisa recomienda voceros, pueden haber otras alternativas, pero ese es un punto. Y el otro punto, aprovechando el tiempo que tenemos a dos funcionarios o a dos representantes del INAM en la mesa, yo creo que acá hay un punto central, que es el tema del sistema de información necesario para poder iniciar la discusión sobre este mismo, el desarrollo rural sostenible y servicios ecosistémicos, ambientales o como queramos llamarlos. Entonces, tenemos la normativa, tenemos todos los acronimios de colores, ¿no? Pero todos sabemos que no funciona. Entonces ahí la pregunta, y con toda humildad, digamos, es, a partir de la experiencia de Roger y de Ernesto en el ministerio, ¿no? ¿Qué pasa con este tema del sistema de información? ¿Y cómo se puede mejorar dramáticamente eso en relación con el Instituto de Estadística, el Banco Central y otros? Y última, pero me saca tarjeta roja. Último comentario y cerramos, por favor. Gracias, oyendo fiestas del Instituto de Estudios Peruanos. Más que criticar la parte de la versión económica que ya he hecho, quisiera rescatar dos cosas. O preguntar una cosa. Primero, es el tema del término de la mala biodiversidad. Yo creo que eso podría generar, si es que se generaliza, un incentivo perverso para decir esto es mala biodiversidad y bueno, hay que exterminarlo, ¿no? Como pasado en diferentes lugares. Y yo creo que lo que más debemos conocer es cuáles son los factores que amplifican o estabilizan el ecosistema, que hacen que crezcan diferentes especies o hacen que haya una contraparte, ¿no? Entre plagas o depredadores y los animales que son depredados o las especies de fauna flora silvestre. Y lo otro es que sí, concuerdo mucho con Roger y con Roxana al hablar que al momento de valorar vemos el ecosistema como algo que nos da un bien al ser humano, pero creo que es algo que deberíamos ya empezar a dejar de lado mediante los diferentes enfoques ecosistémicos, socioecológicos que están viendo ya en diferentes partes del mundo, y también empezar a ver términos de resiliencia en los ecosistemas, en los cuales no solo se ve al ser humano como parte del ecosistema, sino que también tiene una responsabilidad y se puede ver que al final el ser humano también va a tener una repercusión en el ecosistema, entonces hay toda una retroalimentación. Entonces la pregunta para Ernesto sería, ¿cuán factible es que en el Perú empecemos a ver este término de implementar evaluaciones o por lo menos caracterizaciones dentro de un sistema socioecológico y que introduzcan las perturbaciones y también la anarquía también en los ecosistemas? Gracias. Muchas gracias. Le vamos a dar un minuto a cada uno de los comentaristas y de ahí un poco más de tiempo acá, Ernesto. Muchas gracias. Chequeando un minuto. Dos comentarios muy puntuales en realidad. Uno sobre el tema de Ecuador, ya como comentó, lo que se trató de recaudar son 3.6 billones de dólares, que eran el equivalente al 50% del valor de las reservas durante 13 años. El gran problema fue la gobernanza. O sea, ¿qué condiciones estaba imponiendo el gobierno del Ecuador para hacer uso de esos recursos? O sea, el tema no es fácil, el tema no es si levantamos, nos damos cuenta, etcétera, sino que esto está ocurriendo en entornos de negociación política internacional, donde hay provisión de bienes públicos globales y no hay acuerdos para eso. Me quedan 20. El otro tema, valor de uso versus valor de cambio, es súper importante lo que ha comentado Roger, y acá dentro de mi formación, o sea, tuve alguna formación de teoría marxista y tenemos clarísimo el tema de valor de cambio versus valor de uso. La demanda económica en la teoría neoliberal es la estimación del valor de uso. El valor de cambio es el precio. Entonces sí sabemos que hay una gran diferencia, y de lo que se trata de estimar en estas estimaciones, sea la metodología que sea, es de los valores de uso, a partir de los cuales puedes hacer esa demanda. Ya, también un par de cosas chiquitas. Hay que estar claro siempre que un bien económico satisface una necesidad, si no, no es bien económico, ¿no? Y la otra condición es que sea escaso. El hecho de que tenga precio no significa que pierda su condición de bien económico, ¿no? Es una cosa que tiene que quedar claro. Con relación a lo de SUNAS, yo me pregunto, a lo de la cancha que mencionaban, yo me preguntaría ahí,
Si no se puede por las UNAS, ¿por qué no emplear alguna otra institución que haga un recojo del dinero que la gente está dispuesta a pagar? O sea, ¿no? Si la gente está dispuesta a pagar, en fin, se crea un medio de cobro y listo, ¿no? O sea, lo que sí creo que está prohibido, pues, que si hay un dinero que entra a una institución pública, tiene que ser manejada con reglas públicas, ¿no? Que es parte de las cosas que ya hemos aprendido en estos esquemas de pago por ese año. Y con relación a la información que se pedía, yo en realidad creo que el problema reside en saber cómo se comportan los ecosistemas y cuál es el flujo de los servicios. O sea, pues, viene mucho el ministerio a decir que van a hacer la valoración de esto, y lo primero que pregunto es, bueno, dime las unidades en las que vas a medir. Y después hablamos de los métodos de valoración económica. Primero dime cuáles son las unidades del flujo. Si tú sabes cuáles son las unidades del flujo, recién ahí vamos a conversar. Si no, no tiene sentido. Gracias. Gracias. Ernesto. Gracias. A ver, para quitarme la espina del costado primero. Yo estoy intensamente en desacuerdo con Roxana. Me parece que en varias formas ha interpretado que la ponencia era una ponencia económica y para economistas. Y no, la ponencia, para empezar, tiene varias condiciones previas, ¿no es cierto? Una de las condiciones previas fundamentales era atacar el tema desde la perspectiva propuesta por el marco conceptual de la evaluación de ecosistemas del milenio. De ahí no nos escapamos, esa es la provocación. Y en efecto, la ponencia tiene 4 partes, grosso modo, una de las cuales es un ensayo, sí, que justamente elucubra alrededor de la pregunta, ¿no?, de en qué consiste este marco conceptual, hasta qué punto es relevante para el Perú, de qué nos puede servir el combinarlo con la preocupación por el desarrollo rural sostenible, ¿no? Pero tiene, y ustedes lo han visto en la presentación, también otras partes, una que me parece interesantísima como tema, no quiero decir en mi ponencia es interesantísima, sino como tema, que es esta brecha, ¿no?, entre las actitudes, las visiones, muchas veces favorables al medio ambiente y la conducta, y el ver cómo aplicamos eso al mundo rural peruano. Y después también hay otra parte en la que veo la casuística y si podemos completarla, maravilloso, por supuesto que sí, toda nueva referencia bienvenidísima, sobre experiencias, iniciativas de valoración de servicios ecosistémicos y de pago, retribución por servicios ecosistémicos en el Perú, donde en efecto hay una casuística muy interesante, ¿no? Yo no son tanto de qué se trata y algunos hallazgos. Ahora bien, la evaluación de ecosistemas del milenio no es una propuesta económica, ¿okay? Es un planteamiento respecto al valor de la diversidad biológica para el bienestar humano, entendido ampliamente, entendido en su aspecto cultural, entendido en su aspecto vital, así como también entendido en su aspecto económico. Y en esa medida es interdisciplinaria, ¿no? A mí me extrañó, les voy a ser sincero, que en la mesa me acompañan 3 economistas, ¿no? Y que el núcleo de los comentarios y de la discusión haya sido alrededor de lo económico, porque yo jamás he intentado, ni hubiera intentado, hacer un ensayo, ni tampoco evaluar la casuística sobre la valoración de servicios ecosistémicos desde una perspectiva económica o como economista, ¿no? Yo lo he hecho como lo que soy, como biólogo y como ecólogo. Preocupado además por la poca presencia de valoraciones antropológicas, de valoraciones estudios que buscan reconocer, poner sobre la arena política en última instancia otras formas de valorar que no son de la economía occidental, por lo menos, ¿no? Y ese es el leitmotiv, si ustedes quieren, de la ponencia. Yo creo que ha habido un error
en que solamente hayan comentado economistas, y sería muy grave que la audiencia se fuera con la errónea sensación de que yo intenté en algún momento jugar al economista. No tengo el más mínimo interés en hacerlo, ¿no? Eso me quedó clarísimo, ¿eh? Me quedó clarísimo por la cantidad de errores económicos que hay. Y más bien sí me importa mucho el que utilicemos este marco conceptual multidisciplinario para rescatar posibilidades de investigación desde lo antropológico y desde lo ecológico, desde lo biológico, ¿no? Si es servicios ambientales o servicios ecosistémicos, lo siento, el término correcto es servicios ecosistémicos, y lo dicen con modestia, pero con claridad, quienes reportan, por ejemplo, sobre la experiencia de Moyobamba. Ellos decidieron utilizar servicios ecosistémicos y dicen: ¿por qué es importante especificar que dichos servicios son fruto de los procesos ecosistémicos y distinguirlos de la concepción de los bienes y los servicios ambientales que consideran los componentes del ecosistema como unidades divisibles? Los servicios de los ecosistemas provienen de los ecosistemas, una forma de organización de la vida. Y es además así como lo plantea la evaluación de ecosistema del milenio, que es el marco conceptual alrededor del cual se construye todo, ¿no es cierto? No dice servicios ambientales, dice servicios ecosistémicos. Roger ha explicado con mucha claridad la diferencia entre precio, pago, conservación, retribución, y Rosana acaba de ayudarnos a entenderlo mejor. Hay varias otras afirmaciones que podemos discutir, ya no es el caso, pero me parece que lo fundamental, la aclaración está hecha. Como les digo, sin perjuicio en absoluto de mejorar el conjunto de información sobre el cual he construido mis conclusiones, y les agradezco a todas y todos cualquier cosa que se me haya pasado, pues lo incorporamos, y cualquier error conceptual que atente contra una disciplina específica, obviamente con la referencia correspondiente, tendré muchísimo gusto de atender. Respecto a las preguntas, sí, ok. En efecto, Miguel menciona el proceso largo detrás de Moyobamba, y esta es una cosa importante y está mencionado en la ponencia, en el sentido de que estos procesos de construcción de instituciones alrededor de la provisión de servicios ecosistémicos, donde hay unos que proveen o protegen el servicio y otros que se benefician del mismo y reconocen a los proveedores o a los protectores, llevan muchísimo tiempo, ¿no? Yo he incluido completa la tabla de reflexiones que reporta el grupo que trabajó en la experiencia de Moyobamba, que son sumamente interesantes, no las voy a leer ahora, pero están allí, y van justamente en el sentido de los altos costos de transacción que implica el construir estas propuestas, construir confianza, redefinir incluso los actores, si ustedes se fijaron. Me preguntan cómo podría organizarse el territorio de la pregunta de Marisa es clave, ¿no? Sí, y creo que ahí me quedo, y disculpas a los que no les pude responder en público, pero podemos acercarnos luego y en privado conversamos. Justamente, pues, ¿no? En ningún momento nadie ha planteado, y la provincia tampoco lo plantea, que el tema de servicios ambientales y de desarrollo sostenible, o que la vinculación entre una cosa y la otra es un pago. Justamente no lo es, ¿no? O no es solamente un pago, ¿no? O no es la única manera de la que podemos imaginar una cosa. Yo opté por enfatizar la relación entre los servicios ecosistémicos, de los que depende definitivamente todo desarrollo conseguible y particularmente el desarrollo rural sostenible, y sin embargo el quiebre que encuentro yo como ecólogo al ver la agencia degradadora de los servicios ecosistémicos de los propios pobladores rurales, ¿no? Y ahí es donde pongo el énfasis. Entonces, hay una relación conceptual, y hay una serie de relaciones conceptuales que pueden ser construidas alrededor de eso, pero además también hay una relación vital, ¿no es cierto? Dependemos, para nuestro bienestar, todos, los rurales o los urbanos, de los servicios ecosistémicos, pero además para el desarrollo rural sostenible, o para cualquier sostenibilidad, dependemos todavía
más de cuidarlos, de protegerlos, de ponerlos en forma. Y ya, acabé. Gracias. Si alguien pensaba que no iba a haber debate, se equivocaba. El debate va a continuar en el café. Muchísimas gracias, Rosana, muchísimas gracias, Roger, muchísimas gracias, Ernesto. Hemos tomado solamente 2 minutos del café, o sea que todavía seguimos esperando que nos reunamos en la siguiente sesión a las 11 puntos. Muchísimas gracias.